Bienvenidos a Conociendo a Dios. Tenemos un hombre que cree en Dios, que sabe la existencia de Dios y que rechaza la manera establecida por Dios. Un hombre que se enfrenta a Dios y le miente descaradamente. En Génesis capítulo 4, versículo 14, Caín le responde a Dios: he aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Esta última frase la está sacando de lo que Dios había dicho, que él iba a ser errante y extranjero en la tierra. Un hombre sin patria, un hombre que está de aquí para allá porque está lejos de Dios. Y versículo 16 dice: salió pues Caín de delante de Jehová. Por un lado, versículo 14 dice: me esconderé de tu presencia. Y versículo 16 dice que salió de la presencia, salió delante de Jehová. Caín está lejos de Dios. Caín representa a un hombre religioso que cree en Dios, en la existencia de Él, pero que no cree en lo que Dios estableció, pero que vive su vida así, lejos de Dios, errante, de un lado para otro, sin sentido, sin propósito, vacío, lleno de dudas. Pero sigue su vida, sigue existiendo, no termina allí, pero lejos de Dios. Y la tierra donde vino a habitar es versículo 16, la tierra de Enoc, que habla de que es tierra de extranjeros, de nómadas, y que queda al oriente de Edén, o también se puede traducir al frente de Edén. Tal vez él podía divisar desde allí la tierra de Edén, que le representaba tierra de comunión con Dios, pero al parecer no añoraba volver a esa comunión con Dios. El versículo 17 dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Se establece la primera ciudad. La primera ciudad mencionada en la escritura es esta, la ciudad de Enoc. Y esta ciudad es interesante que se establece por Caín, ya que Dios le dijo: errante y extranjero serás en la tierra. ¿Acaso Caín quiere contrariar lo que Dios dijo? ¿Acaso quiere alivianar las consecuencias de su pecado? Pareciera, pero él establece allí la primera ciudad. Y versículo 18, de Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamet. Si cuentas desde Adán, y te vas por la línea de Caín, Adán, Caín, luego su hijo Enoc, tercera generación es Enoc, luego está Irad, cuarta generación, Mehujael, quinta generación, Metusael, sexta generación, y Lamec, séptima generación. O sea, contando desde Adán, Lamec es la séptima generación. Y allí en la séptima generación, por la línea de Caín, también hay un hombre que por primera vez se menciona en la escritura, que es bígamo. Versículo 19, y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Encontramos hombres aquí, hombres inteligentes, hombres creativos. ¿Por qué lo decimos? Porque aquí lo menciona, que Jabal, versículo 20, fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, que Jubal es padre de los que tocan arpa, o sea, fue el primer hombre, fue el creador del instrumento, padre de los que tocan arpa y flauta, y Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Los hombres, los primeros hombres, no eran hombres que vivían en cavernas como simios o cosas así.
los primeros hombres fueron hombres inteligentes, de una inteligencia altísima, sobresalientes y que tuvieron la capacidad creativa, la capacidad de hacer cosas que antes no existían. Por decir, este hombre que creó los instrumentos como la flauta, eh, también pudo haber creado las primeras notas musicales, como tocaba el arpa, que tocaban el arpa o en la flauta. Bueno, no tenemos aquí evidencia de hombres rústicos sin inteligencia, pero aquí hay algo interesante. Hay hombres inteligentes, hombres que les pueden ir bien, hombres sobresalientes aquí, pero hombres lejos de Dios. ¿Cuál debe ser el sueño de un padre con sus hijos? Que sean sobresalientes, inteligentes, creativos. ¿Y qué es su relación con Dios? Si tuvieran todas estas cosas, inteligencia, creatividad, fueran sobresalientes, marcaran una huella en la historia, pero vivieran lejos de Dios, ¿estaríamos contentos? ¿Y qué si no son tan sobresalientes e inteligentes, pero su corazón se apasiona por el Dios que dio su vida por ellos? Esos hombres, al parecer, creían en Dios. Los nombres de ellos hacen referencia, de algunos de ellos hacen referencia a Dios. Cuando terminan en Él, Meujael, Metusael, ese Él habla de Dios. Parece que creían en Dios. No olvidaban, pero estaban lejos de Dios y de su propósito. Porque desde Caín, esa generación rechazó la manera establecida por Dios. Aquí vamos aprendiendo lo que va pasando y cómo las generaciones van formándose, como un hijo y nace otro y después otro, y como la línea se va extendiendo hasta nuestros tiempos. Y lo que se vivió en ese tiempo, lo que vivió Caín, muchos lo viven hoy en día. Están errantes, extranjeros, tratando de luchar con sus propias fuerzas, de cambiar aquello que Dios ha dicho que pasará si ellos no creen, pero aún así no aceptan lo que Dios enseña. Vivir para Dios, andar con Dios, servir a Dios, adorar a Dios. Ese debe ser nuestro anhelo.